Mire a su alrededor. Observe las caras de las personas que pasan por la calle, con esa mirada vidriosa de ansiedad perpetua, revisando sus teléfonos como ratas de laboratorio esperando una descarga de dopamina, buscando desesperadamente una salida fácil, un billete de lotería, una criptomoneda mágica o algún esquema fraudulento que les prometa la salvación sin el sacrificio del entendimiento. La razón por la que la mayoría de ustedes vivirá y morirá en la mediocridad financiera no es porque el mercado sea cruel, ni porque la Reserva Federal manipule las tasas de interés, ni porque no tuvieron suerte. La razón fundamental, la verdad brutal, que prefieren ignorar mientras buscan culpables externos, es que son biológicamente incapaces de manejar la realidad. Ustedes quieren fórmulas. Quieren que yo les diga, compren esta acción a tal precio y vendan a tal otro. Pero eso es estupidez. Eso es tratar de construir un rascacielos sin entender la gravedad. Si vinieron aquí buscando un consejo rápido, lárguense. La puerta está abierta y el mundo está lleno de charlatanes dispuestos a venderles mentiras reconfortantes. Pero si tienen el estómago para entender por qué sus cerebros están diseñados para perder dinero, entonces siéntense y cállense, porque vamos a hablar de cómo la evolución les ha jugado una mala pasada y cómo la única manera de ganar es declararle la guerra a sus propios instintos. Siempre he dicho que la mejor manera de resolver un problema es invertirlo. Invierta, siempre invierta. Si desea saber cómo ayudar a la India, no pregunte, ¿cómo puedo ayudar a la India? Te pregunte, ¿qué está arruinando a la India? Y luego, deténgalo. Si quieren entender cómo acumular riqueza, primero deben entender con una claridad cristalina y dolorosa qué es lo que garantiza la pobreza perpetua. Y no me refiero a la pobreza de no tener zapatos, me refiero a la pobreza del alma y de la mente que lleva a un hombre que gana un salario decente a terminar su vida en la bancarrota. La gente cree que las finanzas son física o matemáticas. Creen que si aprenden a calcular el flujo de caja descontado o si memorizan las griegas de las opciones financieras, tendrán éxito. ¡Qué tontería tan monumental! Isaac Newton, uno de los hombres más inteligentes que jamás haya caminado sobre la faz de la Tierra, un hombre que decodificó las leyes del universo, perdió una fortuna en la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur. Newton podía calcular el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión aterradora, pero no podía calcular la locura de los hombres, incluida la suya propia. Si el hombre que inventó el cálculo no pudo vencer al mercado con pura inteligencia, ¿qué les hace pensar a ustedes, con sus títulos universitarios mediocres y su atención fragmentada, que pueden hacerlo? No es un juego de inteligencia, es un juego de temperamento, y el temperamento de la mayoría de la gente es patético. Hablemos de la biología de su incompetencia. Durante millones de años, sus antepasados sobrevivieron no porque fueran analistas financieros racionales, sino porque eran paranoicos impulsivos. Imaginen a dos homínidos en la sabana africana hace 100.000 años. Escuchan un crujido en los arbustos. El primer homínido, llamémosle el analista, se detiene a pensar, bueno, estadísticamente, la probabilidad de que sea un león es del 15%. Podría ser el viento o tal vez una presa pequeña. Debería recopilar más datos antes de gastar energía en correr. El segundo homínido, el reaccionario, no piensa, siente miedo, se inunda de adrenalina y corre como un demonio antes de saber qué causó el ruido. Adivinen qué pasó. El analista fue devorado por el león. El reaccionario sobrevivió, se reprodujo y les transmitió sus genes a ustedes. Ustedes son los descendientes de los cobardes, de los impulsivos, de los que actúan antes de pensar. Su cerebro está cableado para la supervivencia inmediata, no para la acumulación de capital a largo plazo. Cuando el mercado cae, su amígdala cerebral secuestra su lóbulo frontal y les grita que corran, que vendan, que el dolor de la pérdida es intolerable.
Es un mecanismo de defensa biológico que funcionaba muy bien para evitar depredadores, pero que es absolutamente desastroso para gestionar una cartera de inversiones. Ustedes están luchando contra millones de años de evolución que les dicen que prioricen el presente sobre el futuro, y a menos que reconozcan que llevan dentro a un cavernícola asustado, manejando una cuenta de corretaje, están condenados. Esta incapacidad biológica se ve exacerbada por lo que yo llamo el efecto Lollapalooza de la escasez. Ustedes no entienden el poder de los modelos mentales trabajando en conjunto. Cuando una persona no tiene una base financiera sólida, cuando vive cheque a cheque, no está simplemente sin dinero, está operando en un estado cognitivo degradado. La psicología moderna nos muestra que la escasez consume ancho de banda mental. Es como tratar de ejecutar un programa de ajedrez complejo en una computadora que está utilizando el 90% de su capacidad de procesamiento solo para mantener el sistema operativo funcionando. Cuando uno se despierta preocupado por cómo pagará el alquiler, o si el coche se avería, y eso significa no poder ir al trabajo, su coeficiente intelectual funcional cae en picado. Se vuelven literalmente más estúpidos. No pueden planificar a 5 años vista porque su horizonte temporal se ha colapsado a mañana al mediodía. Es imposible pedirle a un hombre que se está ahogando que contemple la hidrodinámica de las corrientes oceánicas. Solo quiere sacar la cabeza del agua, y aquí es donde entra la falacia de la técnica. Pueden leer todos los libros de Benjamin Graham que quieran, pero si no tienen el oxígeno cognitivo que proporciona un colchón de seguridad, tomarán decisiones financieras basadas en el pánico, la urgencia y el miedo. Venderán el activo valioso para pagar la deuda urgente, perpetuando el ciclo. Es termodinámica básica. No se puede construir estructura sin energía sobrante, y la mayoría de ustedes quema toda su energía solo manteniendo la entropía a raya. Aquí es donde entra el concepto de la línea de los $10,000, o la cifra que sea ajustada a la inflación actual. No importa el número exacto, importa el concepto de masa crítica. La gente desprecia los primeros ahorros porque parecen insignificantes. Miran $10,000 y piensan, con esto no puedo comprar una casa, no puedo retirarme, apenas puedo comprar un coche usado, así que, ¿para qué molestarme? Mejor me voy de vacaciones. Esa es la voz de la estupidez resonando en la cámara de eco de su mediocridad. Esos primeros $10,000 no son dinero para gastar. Son su declaración de independencia de la locura. Son la barrera que separa al ser humano racional del animal reactivo. Antes de llegar a esa cifra, usted no es un inversor, es una víctima en espera de un accidente. Sin ese colchón, cualquier problema menor, una enfermedad, una reparación, un despido, se convierte en una catástrofe que le obliga a endeudarse, y la deuda de consumo es, sin lugar a dudas, la forma moderna de esclavitud. Al no tener ese capital inicial, usted carece de la capacidad de decir no. No puede decirle no a un jefe abusivo, no puede decirle no a una oferta de trabajo mediocre, no puede decirle no a una emergencia. Usted es una hoja en el viento. Llegar a esos primeros 10,000 es la parte más difícil de toda la ecuación de la riqueza, más difícil que pasar de 10 millones a 100 millones. ¿Por qué? Porque para juntar esos primeros 10,000, tiene que luchar contra la gravedad de sus propias necesidades básicas y contra la inercia de sus malos hábitos, sin ver ningún beneficio tangible inmediato. Es como empujar un cohete fuera de la atmósfera, el 90% del combustible se quema solo para despegar del suelo. Pero el sistema no quiere que ustedes entiendan esto. El sistema financiero, tal como está construido hoy, es una gigantesca máquina de extracción de rentas diseñada para aprovecharse de su impaciencia. Miren la democratización de las inversiones, aplicaciones coloridas en sus teléfonos que les permiten comprar fracciones de acciones o criptomonedas mientras están en el baño. Les dicen que es para empoderarlos. Basura, es para desangrarlos. Muéstrenme el incentivo y les mostraré el resultado. ¿Cuál es el incentivo de un broker que no cobra comisiones por operación?
vender su flujo de órdenes a tiburones que se adelantan a sus movimientos, o incitarlos a operar con tanta frecuencia que las estadísticas garantizan su ruina. Están gamificando su futuro financiero. Confunden la actividad con el logro. Creen que porque están moviendo dinero de un lado a otro, comprando y vendiendo, mirando gráficos con líneas de colores, están invirtiendo. No, están apostando. Y la casa siempre gana. La industria financiera ama al pequeño inversor activo porque es el tonto en la mesa de póker. Ustedes no tienen la información, no tienen la velocidad, no tienen el capital y, lo más importante, no tienen la disciplina. Fomentan la idea de que cualquiera puede ser rico rápidamente si es lo suficientemente inteligente para elegir la acción ganadora. Es la mentira más perniciosa jamás contada. La riqueza real, la que perdura, la que le da libertad, es aburrida, es terriblemente aburrida. Es ver crecer la hierba, pero ustedes son adictos a la emoción, y esa adicción es la que transfiere el dinero de sus bolsillos a los míos. El problema se agrava porque vivimos en una cultura que ha deificado el consumo y demonizado el estoicismo. Hemos creado una sociedad de niños grandes que no pueden postergar la gratificación ni por 5 minutos. El experimento del malvavisco, donde se le ofrece a un niño un dulce ahora, o 2, si espera 15 minutos, es la prueba de coeficiente intelectual más importante que existe, y la sociedad moderna está fallando colectivamente. Ustedes ven a alguien conduciendo un coche de lujo y piensan, ese hombre es rico. Probablemente no lo sea. Probablemente es un idiota con un buen crédito y un patrimonio neto negativo. Pero ustedes envidian la señal, no la sustancia. Quieren parecer ricos antes de ser ricos, y ese deseo es el ácido que corroe cualquier posibilidad de acumulación de capital. La verdadera riqueza es lo que no se ve. Es el coche que no se compró, el reloj que no se lució, las vacaciones que no se tomaron. Es el dinero que se quedó en la cuenta, trabajando silenciosamente, componiéndose, convirtiéndose en soldados que capturan más soldados. Pero eso requiere un carácter que es escaso. Requiere la capacidad de sufrir voluntariamente hoy para tener opciones mañana. Y la mayoría prefiere la anestesia del consumo inmediato. Es una debilidad moral, tanto como financiera. Si no pueden controlar sus impulsos de comprar basura que no necesitan para impresionar a gente que no les agrada, no merecen ser ricos, y el mercado, en su infinita sabiduría brutal, se asegurará de que no lo sean. Hablemos del efecto Lollapalooza aplicado a la pobreza, porque es fascinante y horrible a la vez. Cuando uno es pobre, las fuerzas del universo conspiran para mantenerlo pobre, no por malicia cósmica, sino por la mecánica de los sistemas complejos. Ser pobre es increíblemente caro. Si no tiene dinero para comprar unos zapatos de buena calidad que duren 5 años, compra unos baratos que se rompen en 6 meses. A largo plazo, gasta el triple en zapatos que el hombre rico y encima camina con los pies mojados. Si no tiene dinero para el mantenimiento preventivo de su salud o su coche, espera hasta que la falla sea catastrófica, lo que cuesta 10 veces más. Si no tiene liquidez, paga las tasas de interés más altas, las comisiones por descubierto, los recargos por mora. Es un ciclo de retroalimentación positiva hacia el desastre. Cada pequeño error se magnifica. Por eso digo que los primeros $10,000 no son sobre el dinero, son sobre romper la maldición de la ineficiencia. Al cruzar esa línea, dejan de pagar el impuesto a la pobreza, dejan de sangrar por 1000 cortes pequeños. El dinero empieza a trabajar a su favor en lugar de en su contra, pero para llegar ahí, tienen que ser despiadados con su propio estilo de vida, tienen que vivir como monjes en un mundo de hedonistas, tienen que aceptar ser vistos como tacaños o aburridos por sus amigos que están ocupados cavando sus propias tumbas financieras con tarjetas de crédito platino. La gente me pregunta por el secreto del interés compuesto, esperando una fórmula matemática. No entienden nada. El interés compuesto
no es una hoja de cálculo, es una fuerza elemental como la gravedad, pero funciona en ambas direcciones. Funciona en el conocimiento, en las relaciones y, sí, en el dinero. Pero requiere tiempo, y el tiempo es lo único que ustedes desprecian. Quieren hacerse ricos en 3 años. Warren y yo nos hicimos ricos porque vivimos mucho tiempo, y no morimos estúpidamente. La consistencia vence a la intensidad. Siempre. Es la historia de la tortuga y la liebre, pero ustedes insisten en apostar por la liebre porque es más emocionante verla correr, aunque termine durmiendo a mitad de la carrera o siendo atropellada. La acumulación de capital es un rito de paso, es la prueba definitiva de que usted es el amo de su propia mente. Si usted no puede acumular capital, usted es un esclavo. Esclavo de sus pasiones, esclavo de su jefe, esclavo del banco, esclavo de las circunstancias. El dinero es libertad acuñada, y la libertad no es gratis, se paga con la moneda de la autodisciplina. Miren, el mundo es un lugar complejo y hostil. La entropía, la tendencia de las cosas a ir hacia el desorden, es la ley suprema. Su cartera de inversiones, su carrera, su vida, todo tiende al caos si no se le aplica energía inteligente y constante. La mayoría de la gente va por la vida como sonámbulos, reaccionando a los estímulos, sin un modelo mental de cómo funcionan las cosas. Creen en la suerte. Yo no creo en la suerte, creo en la preparación. Cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, los tontos lo llaman suerte, pero para estar preparado deben tener pólvora seca. Deben tener capital listo para desplegar cuando el mundo se vuelva loco y los precios de los activos colapsen. Y el mundo se volverá loco, se los garantizo, siempre lo hace. Hubo pánicos en el siglo XIX, en el XX y los habrá en el XXI. La naturaleza humana no cambia, la codicia y el miedo oscilan como un péndulo. Cuando todos tengan miedo, ustedes deben ser codiciosos, y cuando todos sean codiciosos, ustedes deben tener miedo. Pero no pueden hacer eso si están quebrados. No pueden comprar gangas si están preocupados por cómo poner comida en la mesa. La posición financiera sólida es el requisito previo para la racionalidad. Sin ella son solo hojas arrastradas por la tormenta. La educación moderna ha fallado miserablemente en enseñar esto. Les enseñan a resolver integrales, pero no les enseñan cómo funciona el crédito. Les enseñan historia del arte, pero no la historia de las manías financieras. Producen personas inteligentes en un sentido académico estrecho, pero que son funcionalmente analfabetas en la gestión de su propia vida. Es lo que yo llamo el hombre con un martillo. Para el que tiene un martillo, todo parece un clavo. Ustedes tienen herramientas académicas, pero están tratando de clavar tornillos con ellas. Necesitan una red de modelos mentales. Necesitan entender la psicología, la historia, la biología, la probabilidad. Necesitan entender que el mapa no es el territorio. El precio de una acción no es el valor de la empresa. El saldo de su cuenta bancaria no es su valor como persona, pero es una métrica bastante precisa de su disciplina y su capacidad para interactuar con la realidad. Así que aquí estamos, en el precipicio de la verdad. La mayoría de ustedes rechazará lo que estoy diciendo. Dirán que soy un viejo amargado, que los tiempos han cambiado, que esta vez es diferente. Esas son las 4 palabras más caras en la historia de las finanzas. Esta vez es diferente. Nunca es diferente. La tecnología cambia, los vehículos de inversión cambian, pero la bestia humana sigue siendo la misma. Sigue siendo movida por el miedo, la codicia, la envidia y la estupidez. Si quieren salir del agujero, tienen que dejar de cavar. Tienen que admitir que su juicio es defectuoso. Tienen que construir sistemas que los protejan de ustedes mismos. Tienen que aprender a disfrutar del dolor de la disciplina, porque pesa onzas, mientras que el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. No estoy aquí para motivarlos. La motivación es efímera e inútil. Estoy aquí para educarlos, o mejor dicho, para asustarlos con la realidad.
para ver si alguno de ustedes tiene la chispa necesaria para despertar del sueño dogmático del consumismo y empezar a actuar como un adulto racional. El camino es largo, es cuesta arriba y está lleno de trampas, la mayoría de las cuales ustedes mismos han colocado. Pero la vista desde la cima, la vista desde la autonomía financiera total, es la única vista que vale la pena. Ahora, si hemos terminado con las introducciones, y si sus frágiles egos han sobrevivido a este asalto inicial a su ignorancia, tal vez, solo tal vez, podamos empezar a hablar de cómo construir algo que no se derrumbe con el primer viento de la adversidad. Pero recuerden, no es lo que saben lo que los matará, es lo que creen saber que no es verdad. Y ustedes creen saber mucho sobre el dinero, cuando en realidad no saben absolutamente nada. Si vamos a diseccionar la anatomía del fracaso financiero, debemos comenzar por destruir la ilusión más perniciosa que infecta sus cerebros de primate subdesarrollado. La idea de que la acumulación de riqueza es un ejercicio matemático, una simple cuestión de aritmética básica, que se resuelve sumando ingresos y restando gastos, como si la vida fuera una hoja de cálculo estéril y predecible. Nada podría estar más lejos de la verdad brutal y sangrienta de la realidad, y la razón por la que ustedes siguen tropezando con sus propios cordones es que están intentando aplicar lógica lineal a un problema que es fundamentalmente biológico y psicológico. Ustedes no son computadoras racionales procesando datos de mercado. Son criaturas emocionales, descendientes de ancestros que sobrevivieron no por calcular el interés compuesto, sino por huir despavoridos ante el crujido de una rama seca en la sabana, y ese cableado evolutivo, esa tendencia innata al pánico y a la gratificación inmediata, es exactamente lo que el mercado de capitales utiliza para desollar los vivos. La inteligencia, medida por ese número arbitrario que llaman coeficiente intelectual, no tiene absolutamente ninguna correlación con la competencia inversora si no está encadenada a un temperamento de acero. He visto a hombres con doctorados en física nuclear arruinarse por perseguir acciones de moda con la disciplina de un niño de 5 años en una tienda de dulces. Y he visto a personas con educación básica morir multimillonarias simplemente porque entendieron que no debían interrumpir el proceso de capitalización innecesariamente. Por lo tanto, el primer paso en este purgatorio educativo es aceptar que el dinero no es un objeto que se maneja, sino un espejo que refleja sus inseguridades más profundas, un amplificador de su carácter o de la falta del mismo. Y si su carácter es defectuoso, si son incapaces de controlar sus impulsos glandulares, ninguna cantidad de suerte o técnica los salvará de revertir a la media de la mediocridad. Ahora, profundicemos en la biología de la escasez, un concepto que la mayoría de ustedes ignora a su propio riesgo, porque es la fuerza gravitacional que los mantiene pegados al suelo mientras sueñan con volar. Cuando operan sin un colchón de seguridad, cuando viven al día, su cerebro no funciona en modo de planificación estratégica, entra en lo que los psicólogos llaman visión de túnel, un estado fisiológico de emergencia donde el horizonte temporal se colapsa hasta el presente inmediato. Es absurdo, es ridículo, y es francamente estúpido pedirle a alguien que está ahogándose que contemple la belleza de la arquitectura naval o que calcule la hidrodinámica de las corrientes. Su única preocupación es conseguir la siguiente bocanada de aire, y en términos financieros, esa bocanada es el pago de la renta de la próxima semana o la cuota de la tarjeta de crédito que usaron para comprar basura que no necesitaban. Esta es la tragedia de la pobreza, no como una condición económica, sino como una trampa cognitiva. La escasez consume ancho de banda mental, reduce su capacidad de procesamiento lógico y los obliga a tomar decisiones subóptimas que satisfacen una necesidad urgente a costa de sacrificar el futuro. Es un ciclo de retroalimentación negativa, un efecto Lollapalooza, de desastres donde la falta de capital genera estrés. El estrés genera
Malas decisiones. Las malas decisiones generan pérdidas, y las pérdidas refuerzan la falta de capital. Ustedes creen que son libres de elegir, pero mientras estén atrapados en la base de la pirámide de Maslow, luchando por la supervivencia fisiológica, su libre albedrío es una ilusión estadística. Están reaccionando, no actuando. Son títeres de sus propias necesidades básicas, bailando al ritmo que tocan sus acreedores. Y aquí es donde entra la importancia crítica, casi religiosa, de lo que llamo la línea de los primeros $10,000, una cifra que no elegí al azar, sino que representa el umbral mínimo de viabilidad, el punto de escape de la atmósfera tóxica de la dependencia. Llegar a esos primeros 10,000 o 100,000, o la cifra que represente un año de sus gastos básicos, es la tarea más difícil, desagradable y brutal que enfrentarán jamás, porque no tienen el viento de cola del interés compuesto a su favor. Todo es tracción humana, todo es sacrificio, es empujar una roca cuesta arriba, mientras la sociedad entera, diseñada para extraerles hasta el último centavo, les grita que suelten la roca y compren un café, un viaje o un auto nuevo. Cruzar esa línea es fundamental porque esos primeros 10,000 no son dinero para invertir, son su tanque de oxígeno cognitivo. Representan la capacidad de levantar la cabeza del barro y mirar el horizonte por primera vez, la capacidad de dejar de pensar en cómo sobrevivir a la semana para empezar a pensar en cómo construir la década. Antes de tener esa base, cualquier intento de invertir es una farsa, un juego de azar disfrazado de estrategia financiera, y es por eso que desprecio profundamente a la industria de la esperanza, esos parásitos que les venden aplicaciones para invertir los centavos que les sobran del café en criptomonedas volátiles o acciones fraccionadas. Es una mentira inclusiva, una estafa moral que les hace creer que están participando en el capitalismo cuando en realidad solo están generando comisiones para los intermediarios, alimentando la maquinaria con su propia sangre mientras se mantienen patéticamente pobres. No se engañen. No tienen derecho a especular. No tienen derecho a buscar rendimientos del 20%. Ni siquiera tienen derecho a opinar sobre el mercado hasta que no hayan demostrado la capacidad estoica de acumular capital sin tocarlo, resistiendo la tentación de gastarlo en consuelos temporales para su existencia miserable. Analicemos esto a través del modelo mental de la termodinámica y los sistemas complejos. La pobreza es un sistema de alta fricción y baja eficiencia. Cuando eres pobre, todo es más caro, y no me refiero solo al precio de la leche, sino al costo del capital, al costo de los errores y al costo de las oportunidades perdidas. Si su automóvil se descompone y tienen ahorros, es una molestia menor, un problema de liquidez temporal que se resuelve con una transferencia bancaria. Pero si no tienen ahorros, esa misma avería mecánica es una catástrofe existencial que desencadena una cascada de desgracias. Pierden días de trabajo porque no pueden transportarse, lo que reduce sus ingresos, lo que los obliga a pedir un préstamo depredador con tasas de interés usureras, lo que compromete su flujo de caja futuro, impidiéndoles reparar el auto la próxima vez, y así sucesivamente en una espiral descendente hacia el infierno financiero. Este es el efecto Lollapalooza de la pobreza, donde múltiples factores negativos convergen y se refuerzan mutuamente para aplastarlos. La falta de un fondo de emergencia no es solo una imprudencia contable, es una invitación abierta al caos, es caminar por la cuerda floja sin red sobre un pozo de cocodrilos, esperando que el universo sea benevolente, lo cual, les aseguro, el universo no es. Al universo no le importa su bienestar. El universo tiende a la entropía y al desorden, y su única defensa contra esa entropía es el orden que imponen a través de la disciplina financiera y la acumulación de reservas. Sin esa armadura, están desnudos en una tormenta de granizo, y es solo cuestión de tiempo para que la realidad los golpee con la fuerza de un martillo hidráulico. Pero hay algo más insidioso que la simple falta de dinero,
Y es la falta de autonomía, la esclavitud moderna disfrazada de empleo necesario. El verdadero dividendo de la riqueza no es comprar un yate. Eso es para los nuevos ricos vulgares que necesitan validación externa. El verdadero dividendo es la libertad cognitiva, la capacidad de decir no. Cuando viven cheque a cheque, son esclavos de su empleador, de su jefe abusivo, de las condiciones laborales tóxicas, porque no tienen la opción de irse. El miedo al hambre los mantiene sumisos, obedientes y aterrorizados. Pero cuando tienen 2 años de gastos cubiertos en el banco, el dinero se transforma. Deja de ser un medio de intercambio y se convierte en una herramienta de soberanía personal. Pueden mirar a los ojos a un jefe irracional y decirle que se vaya al diablo. Pueden rechazar una oferta de trabajo que comprometa su ética o su salud mental. Pueden sentarse a esperar la oportunidad correcta en lugar de saltar a la primera balsa que flota en el río. Esa capacidad de espera, esa paciencia estratégica, es el superpoder definitivo en el mundo de las inversiones y de la vida. La mayoría de ustedes, sin embargo, prefiere la ilusión de la riqueza a la realidad de la libertad. Prefieren conducir un automóvil alemán financiado a 5 años, vistiendo ropa de marca hecha en talleres de explotación, para impresionar a vecinos que no les importan y a extraños que no los conocen, en lugar de conducir un auto viejo y tener la cuenta bancaria llena y la mente tranquila. Es el triunfo de la vanidad sobre la razón, el suicidio financiero cometido en el altar de la aprobación social. Inviertan siempre, inviertan la situación para entenderla. Si quisieran diseñar una vida de miseria garantizada, ¿qué harían? Gastarían todo lo que ganan, se endeudarían para comprar pasivos que se deprecian, vivirían sin margen de seguridad y dependerían de una sola fuente de ingresos. Bueno, miren a su alrededor, miren sus propias vidas. Eso es exactamente lo que está haciendo la gran mayoría de la población, siguiendo el rebaño hacia el matadero con una sonrisa en el rostro. La cultura del consumismo les ha lavado el cerebro para creer que merecen cosas, que el sacrificio es un castigo y no una inversión, que la gratificación diferida es un concepto obsoleto de puritanos aburridos. Son como niños que comen el malvavisco inmediatamente en lugar de esperar para tener 2, incapaces de proyectar su mente hacia el futuro, prisioneros del ahora. Y la verdad incómoda que nadie quiere decirles es que el camino hacia la riqueza real implica vivir durante mucho tiempo, como si fueran más pobres de lo que realmente son. Implica una especie de ascetismo financiero, una renuncia voluntaria al brillo superficial para construir una base de concreto reforzado bajo sus pies. Deben aprender a amar el no, no a la cena cara, no al teléfono nuevo cada año, no a las vacaciones a crédito. Cada no que dicen hoy es un ladrillo en la fortaleza que los protegerá mañana de la intemperie económica. El dinero, en última instancia, es un rito de paso, una prueba de carácter que filtra a los impacientes, a los necios y a los débiles de voluntad. Esos primeros $10,000 acumulados con sangre, sudor y lágrimas no son valiosos por lo que pueden comprar, sino por lo que prueban sobre ustedes mismos. Prueban que pueden gobernarse, que pueden suprimir sus instintos primitivos en favor de un bien mayor, que son confiables. Si no pueden administrar $10,000, les garantizo que si ganan la lotería y reciben 10 millones, los perderán en 3 años y terminarán peor que antes, porque el dinero solo magnifica lo que ya son. Si son estúpidos con poco dinero, serán espectacularmente estúpidos con mucho dinero. El capital es un acelerador, no un conductor. Por lo tanto, dejen de buscar la gran inversión. Dejen de buscar el atajo. Dejen de preguntar qué acción comprar. La pregunta correcta no es ¿dónde pongo mi dinero?, sino ¿quién soy yo y por qué soy tan incapaz de controlar mi propia naturaleza? Pues, hasta que no resuelvan esa ecuación interna,
hasta que no construyan los modelos mentales que les permitan filtrar el ruido y actuar con racionalidad despiadada, seguirán siendo víctimas, corderos esperando ser trasquilados por un sistema diseñado para transferir riqueza de los impacientes a los pacientes. Y recuerden, a mí no me importa si tienen éxito o fracasan. Ya soy rico y viejo. Pero sería una lástima, un desperdicio de potencial humano, que pasaran toda su vida en la rueda de hámster simplemente porque fueron demasiado arrogantes para admitir que no saben nada y demasiado perezosos para hacer el trabajo sucio de construir su propio carácter. Al llegar al final de este tortuoso camino, donde hemos diseccionado la anatomía de la estupidez humana y la fragilidad de sus esperanzas financieras, debemos aplicar la herramienta más poderosa de mi arsenal, una que he empuñado como un martillo contra los clavos de la ignorancia durante casi un siglo: la inversión. Jacobi, el gran matemático, decía: inverta, siempre inverta. Y esta máxima es la piedra angular de cualquier conclusión que pretenda ser útil y no meramente decorativa. Si quieren comprender cómo tener una vida final exitosa, cómo cerrar el ciclo de la acumulación de capital y, más importante aún, de la acumulación de sabiduría práctica, no se pregunten qué deben hacer para ser felices o ricos. Pregúntense, con una honestidad brutal que probablemente les hará llorar frente al espejo, qué deben hacer para garantizar una vida de miseria, pobreza, resentimiento y fracaso total. Si identifican con precisión quirúrgica los ingredientes del desastre y simplemente los evitan con una disciplina fanática, el éxito no es algo que persiguen, sino algo que queda como residuo lógico cuando se ha eliminado todo lo demás. La mayoría de ustedes, atrapados en la biología de sus cerebros, de primates diseñados para la sabana africana y no para la bolsa de valores de Nueva York, hacen exactamente lo contrario. Buscan la fórmula mágica, la píldora dorada, el secreto esotérico, ignorando que el camino al infierno financiero está pavimentado con la búsqueda de atajos y la incapacidad de sentarse en silencio en una habitación sin hacer absolutamente nada estúpido durante décadas. Consideren la naturaleza termodinámica de su propia existencia financiera. El universo tiende al desorden, a la entropía, y su capital, esa pequeña pila de recursos que han logrado arañar del mundo, está bajo asedio constante no solo por la inflación, que es el impuesto silencioso de la incompetencia gubernamental, sino por su propia psicología defectuosa que busca el alivio inmediato del consumo. Para concluir esto, deben entender que la batalla no es contra el mercado, ni contra la Reserva Federal, ni contra los algoritmos de alta frecuencia. La batalla es una guerra civil dentro de su propio cráneo, una lucha darwiniana entre el córtex prefrontal, que entiende la lógica del interés compuesto y la gratificación diferida, y la amígdala, esa parte primitiva y ruidosa que grita por dopamina, por estatus, por validación social, por comprar ese automóvil alemán que no pueden pagar para impresionar a vecinos que no les agradan y que, francamente, están demasiado ocupados con sus propias deudas para notar su existencia. Si no logran subyugar a esa bestia interna, si no logran establecer una monarquía absoluta de la razón sobre las emociones, ningún consejo técnico, ninguna asignación de activos y ninguna selección de acciones los salvará, porque eventualmente, cuando el mercado caiga un 50%, y lo hará, se los prometo, es la naturaleza de la bestia. Su biología tomará el control. Venderán en el fondo impulsados por el pánico y validarán su propia mediocridad en un ciclo de retroalimentación negativa que los perseguirá hasta la tumba. Hablemos de la estructura de la confianza como el pilar final de esta arquitectura. El sistema capitalista, en su forma más pura y despiadada, es un mecanismo de descubrimiento de la verdad. Recompensa la eficiencia, la racionalidad y, sobre todo, la confiabilidad. Si ustedes son personas en las que no se puede confiar, si su palabra es tan volátil como una criptomoneda sin valor,
Si llegan tarde, si descuidan los detalles, si racionalizan sus errores en lugar de corregirlos, el sistema los escupirá con una fuerza centrífuga ineludible. La riqueza duradera, esa que no se evapora con la primera crisis, se construye sobre la reputación de ser una persona que hace lo que dice que hará, una persona que entiende que el margen de seguridad no es solo un concepto para comprar puentes o acciones, sino para vivir la vida. Deben construir redundancias en su existencia, deben vivir muy por debajo de sus posibilidades, no porque sea una virtud monástica, sino porque es la única defensa pragmática contra lo desconocido, contra los cisnes negros que inevitablemente aparecerán para probar la solidez de su barco. La mayoría navega por la vida con el casco al límite, sin botes salvavidas, optimizados para un mar en calma que rara vez existe, y luego lloran y culpan a la mala suerte cuando una ola predecible los hunde. Eso no es mala suerte, eso es negligencia criminal disfrazada de optimismo. Quiero que visualicen el concepto del efecto Lollapalooza, aplicado a su propia destrucción o salvación final. Este término, que acuñé para describir cuando múltiples factores psicológicos o fuerzas actúan en la misma dirección, es la fuerza más potente del universo humano. En el lado negativo, la combinación de envidia, negación de la realidad y prueba social es lo que crea las burbujas y las depresiones personales. Ven al vecino enriquecerse con una especulación idiota. La envidia se activa. La prueba social les dice que todos lo hacen, y la negación les impide ver el riesgo, creando un vórtice de estupidez que succiona su patrimonio. Pero, y aquí está el secreto que pocos tienen la paciencia de aplicar, pueden diseñar un Lollapalooza positivo para su cierre de vida, si combinan el hábito de la lectura voraz, porque créanme, no viven lo suficiente para aprender todo por experiencia propia, deben aprender de los muertos eminentes. Con la disciplina del ahorro, la paciencia infinita de no interrumpir el interés compuesto innecesariamente y la integridad ética inquebrantable. Estas fuerzas no se suman, se multiplican geométricamente. Se convierten en una fuerza de la naturaleza, un tanque imparable de racionalidad que avanza lentamente pero aplasta cualquier obstáculo, no por velocidad, sino por masa y momento inercial. La tragedia es que la receta es tan simple, tan aburridamente simple, que su complejidad intelectual la rechaza. Prefieren una teoría complicada que falle a una simple que funcione, porque la complejidad acaricia su ego, mientras que la simplicidad solo exige carácter. No subestimen el poder corrosivo de la autocompasión y la mentalidad de víctima en esta etapa final del análisis. Si hay algo que garantiza el fracaso absoluto, es la creencia de que el mundo les debe algo, que su situación es culpa del sistema, de sus padres, de la política o del clima. La autocompasión es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Es un mecanismo de defensa paranoide que les permite evitar el doloroso reconocimiento de su propia incompetencia. El mercado no sabe que ustedes existen, no le importan sus sentimientos, no le importa si necesitan dinero para una operación o para la educación de sus hijos. El mercado es una máquina fría de asignación de capital que transfiere dinero de los que no saben lo que hacen a los que sí. En el momento en que empiezan a culpar a factores externos, han entregado el control de su destino, han abdicado de su trono como soberanos de su propia vida y se han convertido en hojas secas arrastradas por el viento de las circunstancias. La postura estoica, la postura de asumir la responsabilidad radical, incluso cuando la suerte ha sido mala, es la única que permite aprender, adaptarse y sobrevivir. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas, y si interpretan cada revés financiero como una injusticia cósmica en lugar de como un dato objetivo para recalibrar su modelo mental, están condenados a repetir el error hasta que se queden sin fichas para jugar. Y ahora, consideren la muerte, el gran ecualizador, el auditor final que viene a cerrar los libros de contabilidad de todos nosotros. Yo, que estoy en la sala de espera de la partida,
puedo decirles con la autoridad que da la proximidad al final, que la acumulación de dinero por el dinero mismo es una patología psiquiátrica socialmente aceptada. El dinero es una herramienta de independencia, un instrumento para comprar la libertad de decir vete al diablo a cualquier persona o situación que comprometa su integridad, pero no es el fin. Si llegan al final de sus días con una montaña de oro, pero sin haber refinado su carácter, sin haber cultivado relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la utilidad transaccional, habrán fracasado. Serán el hombre más rico del cementerio, una distinción tan inútil como ser el mejor telegrafista en la era del Internet. La verdadera riqueza es la capacidad de despertarse por la mañana y decir, soy dueño de mi tiempo, soy dueño de mis pensamientos y no soy esclavo de mis deudas ni de mis deseos insaciables. Esa es la posición de F.U. Money, de la que tanto se habla, pero que tampoco se entienden. No se trata de comprar yates, se trata de no tener que reírse de los chistes malos de su jefe. Se trata de la dignidad de la autonomía. La mayoría de ustedes, lamentablemente, son adictos a la actividad. Sienten que si no están haciendo algo, comprando, vendiendo, rotando, leyendo noticias irrelevantes, no están invirtiendo. Pascal dijo que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en una habitación, y esto es doblemente cierto en las finanzas. La actividad es enemiga del retorno. El sistema financiero está diseñado para extraer tarifas de su hiperactividad. Cada vez que se mueven, el croupier cobra su parte. La conclusión a la que deben llegar, si tienen alguna esperanza de sabiduría, es que la inacción inteligente es la forma más elevada de acción. Se requiere una arrogancia suprema y una disciplina de hierro para ver a todos a su alrededor corriendo como pollos sin cabeza, persiguiendo la última moda, ya sean tulipanes, acciones tecnológicas o monedas digitales de perros, y quedarse quietos, leyendo un libro, esperando el momento en que la locura se disipe y los precios vuelvan a tener sentido. Esa capacidad de desvincularse de la histeria colectiva, de ser un observador racional en un manicomio, es lo que separa a los adultos de los niños en este juego. Ustedes quieren ser el adulto, aunque los niños se burlen de su aburrimiento, porque al final los niños rompen los juguetes y los adultos son los que tienen que pagar la factura. Recuerden siempre el concepto del círculo de competencia. No tienen que saberlo todo. De hecho, intentar saberlo todo es una receta para el desastre. Solo tienen que saber qué es lo que saben y qué es lo que no saben y operar estrictamente dentro del perímetro de lo que saben. El tamaño del círculo no importa tanto como conocer sus límites exactos. Si juegan juegos donde otros tienen las ventajas cognitivas, perderán. Si intentan ser expertos en biotecnología, macroeconomía y geopolítica al mismo tiempo, serán destrozados por especialistas que dedican su vida a un solo nicho. La humildad epistémica, la admisión de la ignorancia, es una superpotencia financiera. Decir no lo sé es demasiado difícil o paso. Debería ser el 99% de su vocabulario inversor. Esperar el lanzamiento perfecto, como un bateador de béisbol que no tiene penalización por no hacer swing, es la única estrategia lógica. Pueden dejar pasar 1000 oportunidades mediocres, 1000 oportunidades bastante buenas, esperando esa única oportunidad excepcional donde las probabilidades están tan obscenamente a su favor que sería un crimen no apostar fuerte, pero la impaciencia, ese defecto genético, los empuja a batear bolas malas, a comprometer su capital en ideas de segunda categoría, simplemente porque no soportan la inactividad. Para cerrar este monólogo, que espero haya sido lo suficientemente abrasivo como para lijar algunas capas de su estupidez natural, quiero que entiendan que la vida es una serie de costos de oportunidad. Cada decisión que toman, cada dólar que gastan hoy, es un soldado que envían a morir en lugar de reclutarlo para su ejército de libertad futura.
No les estoy pidiendo que vivan como avaros miserables, contando centavos mientras la vida se les escapa. Les estoy pidiendo que sean asignadores de capital racionales con su propia existencia. ¿Vale ese placer momentáneo el costo de su libertad futura? ¿Vale esa deuda de consumo los meses de esclavitud laboral necesarios para pagarla? La mayoría de la gente vive en una niebla de contabilidad mental, separando sus decisiones de sus consecuencias. Pero la realidad es un balance general unificado. Si quieren ganar, deben merecer ganar. El mundo no es todavía un lugar lo suficientemente loco como para recompensar a un montón de personas indignas de manera sistemática. Querían el secreto, querían la fórmula, aquí la tienen. Adquieran sabiduría cada día, un poco más que ayer, sean confiables. Eviten las ideologías extremas que apagan el cerebro. Respeten el poder de los incentivos y entiendan que la naturaleza humana es el riesgo más grande en su portafolio. Vayan y construyan su carácter antes de intentar construir su fortuna, porque si construyen la fortuna sobre un carácter de arena, la marea de la realidad la lavará y no quedará ni rastro de su paso por este mundo, excepto quizás una advertencia para los demás sobre lo que no se debe hacer. La puerta a la racionalidad está abierta, pero es estrecha, y hay que dejar el equipaje del ego y la estupidez en la entrada para poder pasar. La elección, como siempre, es suya, aunque la estadística sugiere que la mayoría de ustedes elegirá el camino fácil, el camino concurrido y el camino que lleva directamente al abismo de la mediocridad. Demuéstrenme que estoy equivocado. Inviertan siempre, piensen siempre, y por el amor de Dios, dejen de cometer errores estúpidos que ya han sido cometidos por millones antes que ustedes. La historia es un cementerio de lecciones. No se conviertan en otro cadáver educativo. Conviértanse en el estudiante que sobrevivió. Fin de la lección. Ahora, vayan a leer.